Hello, everybody. Thank you for coming and thank you for waiting. He is going to begin the class for this week. We had Habakkuk 2:4. See, the enemy is puffed up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. Well, the value for this week is, but the righteous shall live by faith. Live by faith. Vamos a iniciar, ¿verdad? La clase del día de ahora recordando la reflexión de esta semana de vivir por fe. Es la versión en inglés Live by Faith. Well, bueno, vamos a arrancar con el repaso. Recuerden que estamos haciendo un repaso previo a lo que son las evaluaciones de nivel de la próxima semana. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema que lo hemos estado viendo en varias partes, es decir, hemos estado trabajando con diverso vocabulario y dentro de ese vocabulario hemos ido viendo los sonidos vocálicos. Hemos ido hablando acerca de patrones de sonido, hemos ido hablando acerca de los nombres, hacemos la referencia a las tablas del IPA y pues en esta infografía que les compartiré en un momento, vamos a resumir lo que serían los temas referentes a las vowels in English, well, vowels for American English, las vocales del inglés americano. Debemos tomar en cuenta que en total son 20 sonidos, pero 12 de ellos son vocales simples. Entonces vamos a ir revisando acá cada una de estas vocales simples para ir recordando cuáles son los patrones de sonido en donde suelen aparecernos y el sonido que se asocia. Well, veamos primero. Tenemos lo que son, bueno, no, antes de esto voy a mostrar una vez más la tabla del IPA, que es esta, que es la que solemos ver siempre en esta referencia de esta tabla. Aquí estaría lo que es I corta y tenemos también la I larga. O sea, recuerden que estas vienen siempre como por pares, ¿verdad? Tenemos pares de vocales, I corta e I larga. Así como tenemos, por ejemplo, la E del español y la E del inglés. Además de esto, tenemos también lo que viene siendo la A corta y la A larga. La A corta siendo el sonido A y la A larga siendo el sonido A. Vean. Aparte de esto, tenemos también lo que sería la U corta, por ejemplo, y la U larga, que de hecho la U larga tiene dos sonidos. Tiene el sonido U y el sonido U. También podemos hablar, por ejemplo, de la O corta y de la O larga, aunque la O larga se utiliza para hacer el diptongo O. Por otro lado, hemos hablado también de otra variante de una U corta, que es el sonido como en la palabra app, que es este de acá. Y tenemos también otros sonidos, como por ejemplo el sonido que se forma con este sonido más la R. Tenemos también el sonido que le llamamos la open back A o la A abierta hacia atrás. Well, de todos esos son de los que vamos a estar hablando precisamente el día de ahora. Entonces, here we go. Tenemos, miren, primero la I larga y la I corta. Y como en sí. Normalmente este sonido aparece en palabras que tienen doble E y algunas palabras que tienen EA, como por ejemplo tea. Por eso la frase aquella de green tea, el té verde, green tea, tienen el mismo sonido las dos palabras. Después tenemos lo que sería una vocal short, una vocal I corta. Esa vocal I corta, recuerden que pertenece a lo que sería la regla de vocales entre consonantes. Ahí van los sonidos cortos. Y decimos Z, Z. Esta es diferente a esta, aunque parecieran similares, esta es muy, muy corta. Z, Z. Luego tenemos la E del inglés, que en realidad es la E abierta. Aquí está con esta notación, pero yo prefiero verla con la notación así, miren, con este símbolo así, ¿ve? Para trabajarla. Pero es la vocal E del inglés. E abierta, como en el caso de bed, bed. Luego tenemos el que es una mezcla entre A y E, decimos.
En palabras también, miren, estas tres son vocales cortas. Son vocales cortas y las tres cumplen con la característica de que la vocal está en medio de consonantes. Entonces es una forma de identificar dónde se encuentra una vocal corta. Aquí tenemos el ejemplo con la palabra cat. Por eso suena muy diferente decir cat, que sería en español, a decir cat, eh, eh, en inglés. Well, les decía, vocal A, esas dos serían As, pero son As como encontradas. Esta es una A posterior. Es una vocal, es la open back A. Entonces, hacemos la E. Como la lengua tiene que retractarse un poco hacia el fondo en nuestra boca, eso le da como cierta sonoridad a este sonido como de gravedad. ¿Vea? Porque si usted dice A en el español, A no es muy grave. Pero si usted dice uh, haciendo su lengüita para atrás en su cavidad bucal, sí encontrará ese sonido un poco más grave. Y ahí tenemos el ejemplo en la palabra father. En esa A se encuentra ese sonido. Father. Aquí no es A en medio de vocales, porque la separación silábica, de hecho, de esta palabra es FA, es una sílaba, y TH y la RE es la otra sílaba. Y se nos dice, mire, suena como que fuera una AR más o menos. Well, vamos con otra vocal corta. De esta hay una discusión. A veces le dicen que es una A corta algunos, a veces dicen que es una U corta. Yo prefiero quedarme con la idea de que esta y estas son formas de la U corta, porque ese sonido más frecuentemente va a aparecer en la vocal U del inglés. Pero aquí es donde debemos tener cuidado, porque tanto esta de acá como esta de aquí aparecen en medio de consonantes. Entonces, hay palabras que son con la L, con ese sonido L, y hay otras que son con el sonido U. No hay patrón, no hay regla que me diga aquí voy a usar el sonido U, aquí voy a usar el sonido L. Simplemente hay que memorizarse las palabras que llevan esos sonidos respectivamente. Entonces, aquí estamos en presencia de cap. No es cup, porque si usted dice cup, está sacando esto y no corresponde ese sonido. Es cap, butter, por ejemplo, para decir mantequilla, butter. Ahí también la utilizamos con una B y una U. En el verbo cat, de cortar, no se dice cut. Hemos agarrado la mañita hoy de decir, mira, necesito un cutter, dice la gente. No se debería pronunciar así. Si lo quisiéramos pronunciar en inglés americano, sonaría como un cutter, cutter. Porque para comenzar es C-U y luego una letra T del verbo cat, de cortar. Pero la doble T, bueno, mejor se lo escribo para que me entiendan. Bien, así es cortar, pero cuando le agregamos doble T, fíjense qué interesante, agregar la doble T en el idioma inglés no es algo caprichoso, es algo que el inglés le tomó prestado al idioma francés. La fonología francesa es la que creó la regla que para distinguir cuando una palabra tiene vocal corta, se debe de duplicar la consonante. Por eso ustedes van a ver que en el francés hay varias palabras que tienen doble consonante después de una vocal. Entonces, el inglés retoma esa idea y hace lo mismo. Hay palabras que se derivan de otras, en este caso del verbo pasamos al nombre y se duplica la T para decirle a usted que la U conserva el mismo sonido que la palabra original y que solo vamos a agregar el sonido que en este caso es una schwa y una R. Y entonces, ¿qué más? Aquí hay una flap T. ¿Qué es la flap T? Una T intervocal, que nos dice el inglés americano que podemos hacerla como una especie de R suave y decir cutter, cutter. Entonces, vean que es muy diferente decirle yo a alguien, mira, conseguime o pasame el cúter, a decirle el cutter. Big difference. Ok, bueno.
Siguiendo con la explicación, recuerden que todo esto es repaso de lo que hemos estado viendo con los ejercicios que hemos ido desarrollando, los vocabularios que hemos ido trabajando. Hemos ido siempre mencionando lo que serían los patrones de sonido de las vocales del inglés. Y poco a poco, en medio de tantas palabras, las hemos ido aprendiendo y las hemos ido estudiando. Tenemos entonces ahora la vocal O. De hecho, la O es un diptongo. Vea, aquí creo que no está, esta debería estar acá, porque aquí es go. Esta debería estar más abajito, go. Luego tenemos la O corta, creo que es para distinguir entre O larga y O corta. La O corta, esta sí es más frecuente en el inglés, O. Y aquí, por ejemplo, la tenemos en tucht, tucht. Esta palabra se ve rara, se ve enredada, pero usted solo pronuncia la TH como que fuera interdental. Esta como O corta, la GH no suena y luego suena la T. Entonces dice Tocht, 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 con T al final. Hay otros ejemplos de palabras que podemos utilizar con esto también, ¿verdad? El sonido O, de O corta. Y se usa también para hacer diptongos. Luego tenemos la U corta y la U larga. Esta tiene dos sonidos. Aquí sonaría a chu, o cuando decimos blue, chu, blue, U corta, perdón, U larga. Pero la U larga tiene dos sonidos. El otro sonido es cuando suena como you, o el pronombre tú. Ve. Así que hay que tomar en cuenta que hay esas pequeñas variaciones o esos sonidos que de la U doble cuando es larga. Luego la otra U corta, put. Aquí tenemos el sonido put. Y es muy diferente a usar este sonido. Si yo digo esta palabra con este sonido, sonaría como put. Y no ese es el sonido, es corto. Put, put. Luego, esta es la schwa. Vea, se nos incluye siempre dentro de las vocales cortas la schwa, e. La hemos visto en muchas palabras, la hemos visto en muchas posiciones. Es un sonido muy característico del inglés. No es exclusivo de él. No es que el inglés lo haya inventado tampoco, ¿verdad? Simplemente es el sonido e, e, e. Y decimos about. Lo hemos visto en muchas palabras. Y no solo eso, sino que aparece en todas las vocales. El sonido shua es como un camaleón, una especie de comodín, un sonido que nos aparece en una gran variedad de vocales, incluso en diptongos y más importantemente en el sonido ER cuando va al final de las palabras en el inglés americano. Y luego llegamos al sonido R. Este, de hecho, por sí solo no existe en el inglés. Siempre debe de acompañarse él con una R. Es un sonido con roticidad, se le llama. Es decir, que depende de la R para sonar. Sin la R no existe. Y la vamos a encontrar en palabras que llevan la combinación de ER y R, UR o R. Todas las vocales con la R menos la A. Y es el sonido er. Lo estuvimos usando mucho en el vocabulario de la ropa. Vea, cuando estamos hablando de shirt, ¿recuerdan? De la camiseta. Lo vimos también en lo que sería en la t-shirt. Lo vimos en la skirt para la falda. Pero decíamos que hay muchas palabras en inglés que llevan esa IR en medio y que el sonido es como por ejemplo first, para decir primero, o para decir third, tercero. También lo utilizamos en la palabra girl para decir chica. También lo utilizamos bueno, aquí está en bird, que es para pájaro. Hay muchos usos, pero casi siempre está como en medio, ¿verdad? El sonido. Bueno, y nos dicen, mire, suena como que fuera una R, pero no es que sea una R, ¿verdad? Es el sonido propio. Sobre todo la R del inglés. Bueno, ahí tenemos algunas notas, ¿verdad? La longitud de la vocal puede cambiar sí y sit, ¿verdad? Que es larga y corta. Posición de la lengua, vea, la posición anterior, posterior o central. Eso es bien importante. Aunque estas posiciones no es que saquemos así la lengua, ¿verdad? Nada más es una idea de cómo funciona internamente.
Es como que la lengua esté hacia adentro. O sea, ese diagrama que están viendo ahí, el anterior es el único en el que sí la lengua va hacia adelante. Pero el central, la idea es que está dentro de la boca la lengua y se mueve hacia el centro, como de abajo en la mandíbula. Y posterior, pues es que se va hacia atrás. Ahí encontramos la R, el sonido roticidad, ¿verdad? Como en cord o como en heard. Er, er. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos diphthongs. Ahora sí, ya vimos todas las vocales simples. Hoy toca recordar un poquito acerca de lo que son los diptongos. El diptongo I, bien, no significa que solo aparezcan en esta combinación. De hecho, aparece también para la primera persona. Cuando decimos yo soy I, usamos la vocal, sería el sonido de la I larga, I. Y tenemos un ejemplo aquí en my. Eso también nos da una idea. O sea, no es solo la I con la Y, sino como en day, por ejemplo, como en stay, perdón, sino que es también cuando la Y aparece al final. De ahí es la única vocal. Luego tenemos lo que es A, diptongo A, que no solo es en esta, también puede ser cuando la vocal A está solita. Vea, como por ejemplo cuando decimos el mes de abril, April, ahí también usamos venido A. Entonces, aquí se nos da el ejemplo con day, con el diptongo AY. Claro, aquí hay un cruce, miren, entre esto se escribe, pero se pronuncia esto de acá. Esto que se escribe aquí no se pronuncia como el de arriba, sino que se pronuncia como el de abajo. O sea, hay como un entrecruzamiento entre lo que se escribe y lo que se pronuncia. Luego tenemos el diptongo hoy, que se forma con O corta e I corta. Por ejemplo, todas las palabras que terminan con O y son pertenecientes a ese, como por ejemplo soy o como por ejemplo boy. Ok, good. Veamos. Tenemos también lo que sería aquí el diptongo AU y O. La AW, la OW e incluso palabras con OW hay que tener cuidado porque suenan como AU a veces. Entre esos dos sonidos no hay distinción si uno es con la A y el otro es con la O. Simplemente hay que aprenderse las palabras. Y así es como esta no suena como no, sino que suena como now para decir ahora, right now. Esta, go, ya decíamos, y por eso hacía la referencia, ¿verdad? Aquí creo que está solo para recordarnos que hay una O corta. Pero es que la O corta así, perdón, la O larga así, en inglés, no se usa sola, solo se usa con esta. Recuerden que las vocales que pertenecen al español, por ejemplo, lo que vendría siendo esta A, esta E, y esta O, estas tres vocales que pertenecen al español, solamente se utilizan en el inglés para formar diptongos. No se usan como vocales simples. Se recurren a ellas para formar diptongos. Y ahí tenemos el ejemplo de AU y de O, cuando las palabras se escriben con AW o con OW. Luego tendríamos el sonido I. ¿Por qué está aquí este sonido? Porque es largo en realidad. Y como es largo, el diptongo está aquí, en la doble E. Entonces ahí también aparece en el diptongo EA. Por eso es que se aparece como I. Y la U, como cuando se usa en doble O. El ejemplo es moon. My day, boy, now, go, see, and moon. Importante. Vamos a recordar que las sílabas tónicas ahí siempre aparecen diptongos. Ahora, patrones de sonido que hemos estudiado. Vocal más R. Sonido de pero exceptuando la palabra con la AR, porque esta, miren, suena, la A con la R suena con una A hacia atrás. R. Por eso decimos el verbo R. El ejemplo aquí es con car. Ok, ahora tenemos también lo que sería las sílabas átonas en donde usamos el schwa. Vocal neutra siempre aparece en sílabas no tónicas como estas y decimos banana, banana, banana. Reducción vocálica.
La reducción vocálica es cuando se omiten schwas. Hay palabras que hemos dicho, mire, a veces las pronuncian de una manera diferente, como cuando estábamos viendo lo de los gustos y preferencias, que decíamos la famosa favorite. Hay personas que la dicen con esa con la schwa en medio, favorite, y hay personas que solo dicen favorite. Lo mismo pasa con family. Femo, aquí está la schwa, es ahí. Family, pero hay casos en los que se puede omitir y reducir esta vocal y decir nada más family, family. Eso lo permite hacer la schwa, ese tipo de cosas. Luego, vocales largas contra cortas, y aquí tenemos ejemplos de minimal pairs, pares mínimos, que son diferentes en cuanto a sonido. Aquí decimos sheep, sheep, largo. Y aquí decimos ship, ship, sheep, ship, más corto, con sonido corto. Bueno, luego hay otras cosas más, ¿verdad? Ya son como algunos tips. Vocales largas suelen estar entre sílabas tónicas o antes de una consonante. Aquí falta la regla de la Magic E. Esa no está citada por acá, pero toda palabra que termina en E y antes de la E hay una consonante y antes de esa consonante hay una vocal, esa vocal se hace con sonido larga. ¿Verdad? Como por ejemplo cuando decimos cape para la capa, cape. O cuando decimos, por ejemplo, lo que sería tape, son ejemplos de Magic E. La Magic E ocurre con las cinco vocales. Luego dice, el contexto cambia el sonido, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que dependiendo de lo que estemos viendo, el sonido cambia. Por ejemplo, ahí hay diptongo o UGH en todas esas palabras. Pero para la primera suena como who. La segunda sonará como enough. Allí suena como F, enough. En la siguiente suena como through. Y la última suena como cuff, con F al final. La GH, hay que tener mucho cuidado con la GH, porque la GH cuando está al principio de las palabras suena como G, como G. Cuando está a veces en medio, cambia el sonido a ser, digamos, mudo. Y cuando está al final, vamos a escucharla como una F, cuando aparece al final de las palabras. Eh, Hay acentos, debemos recordar, en donde se varía. Es importante no solo recordar las letras, sino también los sonidos del IPA. De ahí hay luego unas sugerencias en cuanto a la apertura de la boca. Ahí vemos mejor la posición de la lengua. Recuerden que este diagrama que está acá, lo voy a ampliar un poquito más. A ver si lo puedo hacer. Ah, bueno, ahí puedo. Este lo que están viendo ahí es el mismo IPA. Es esto. O sea, esto es nuestra boca vista de perfil. Es la boca vista de perfil. Ahí la tenemos. Y ahí está. Cuando va adelante la lengua, cuando se queda al centro y cuando va hacia atrás. Apertura de la boca, cerrada, media o abierta. Y un resumen de las vocales. Con las 12 vocales simples del inglés más las 8 diptongos, haciendo un total de 20 sonidos diferentes en el inglés americano. Bueno, entonces voy a compartirles esto y este sería ya el segundo tema, digamos, del cual hay que tomar en cuenta para la prueba de nivel. Well, that's going to be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me. And see you for the Thursday. Nos vemos el día jueves. Goodbye, everybody. Goodbye, teacher. Thank Bye. you. Thank you, Bye. teacher. Goodbye, teacher. Thank you. Bye bye.